Último punto entonces, ¿no? La próxima semana ya es las elecciones, segunda vuelta. Siguen Sí, Tuto y Paz enfrentándose. Además, sus vices, ¿no? Que causaron bastante repercusión. Bueno, como tú decías, ¿no? De forma general, es importante señalar cómo ambas candidaturas solo expresan políticas de ajuste a los trabajadores, ¿no? En el caso de Tuto, directamente, ¿no? Hablando de privatizaciones, en su momento dijo que ya no iba a haber bonos, etcétera. En el caso de Paz, de forma mucho más ambigua, sin tratar de comprometerse, siendo cosas como que vamos a auditar las empresas para ver cuáles se privatizan y cuáles no, vamos a evaluar también la viabilidad económica de los bonos, para ver cuáles siguen, cuáles no, cuáles incluso se implementan, ¿no? A partir de lo que dijo su vice, ¿no? Lara, que prometió bonos, ¿no? Eh, El resultado de la primera vuelta me parece muy importante, bueno, además de la debacle del MAS, el golpe profundo que recibió la derecha, sobre todo Tuto en general, que les hicieron bajar el programa, ¿no? Y eso se lo claro. demuestra en el tema de que después Tuto aparece diciendo, bueno, vamos a ver, algún bono tal vez se tiene que quedar, ¿no? Que son necesarios, y el tema de, bueno, una serie de cuestiones un poco más demagógicas, ¿no? La ampliación de créditos, reducción de impuestos a algunos sectores populares, ¿no? Que de hecho ya estaba en su plan rebajar impuestos a los grandes empresarios, ¿no? Eh, pero incluso en lo simbólico, ¿no? Porque sabemos, bueno, está evidente, ¿no? Por ejemplo, lo de todo el tema de el, todo el tema de el racismo y los tweets racistas por parte de JP, el vice de Tuto. Entonces, queda evidente, ¿no? El proyecto general racista de Tuto Quiroga. En gran medida yo también diría de paz, ¿no? Un poco más matizado de la misma forma, pero en ese marco de ese proyecto tan racista, después los estamos viendo haciendo esfuerzos para vincularse con sectores populares, algo que no hicieron en la primera vuelta, porque no lo veían necesario, no la vieron, digamos, pero la paliza, es el golpe fuerte que se les dio en la primera vuelta, hace que, bueno, lo veamos usando poncho, haciéndose, bueno, comprando algún dirigente indígena campesino para que le presten, le piden un poncho rojo a los dos, tanto a Tuto como a su vice, el uso de la huipala que tanto despreciaron. Entonces muestra cómo de una u otra forma bajan su discurso, bajan su programa de derecha radical para eh, tratar de ganarse algunos votos, ¿no? Entonces, bueno, muy importante verlo esto de esta forma. Y bueno, en el caso de Paz, bueno, similar, ¿no? Siguen con esa campaña, digamos, tratando de mostrarse mucho más vinculados al pueblo trabajador. Pero bueno, es pura demagogia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. No se puede esperar de ninguno de ellos nada bueno, ¿no? Pero sí me parece recalcar esto, ¿no? ¿Por qué es importante recalcar esto? En el sentido de que bajan su programa, tratan de verse más populares de lo que realmente son por el hecho de que han sido derrotados en el hecho por toda la situación política del país, porque el pueblo trabajador boliviano no acepta que cualquier racista pueda ingresar así libremente. Y en ese marco tienen que ajustar su programa, tienen que reducir un poco esta situación y están entrando de una forma mucho más débil de lo que querían entrar, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, si van a entrar de forma más débil, pues está bien, van a tratar de hacernos el peor de los ajustes, pero ya no tienen la fuerza que hubieran tenido en el caso de una victoria generalizada para ellos en primera vuelta. Entonces, eso nos da pies, nos da fuerza para poder derrotar este ajuste, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta segunda vuelta que tiene que también mostrarse un apoyo fuerte para el voto nulo, para el voto blanco. Eh, de hecho, es probable que ante la polarización y todo esto haya incluso una reducción de estos votos. El mismo Evo Morales bajó un poco la cabeza alrededor de esto, sabiendo de que muchos de sus sectores estaban viendo apoyar a uno u otro candidato, un poco más hacia el lado de Paz, pero algunos masistas también de la cúpula incluso aparecieron junto con Tuto, junto con Pablo Velasco, igual negociando espacios de poder. Em, pero lo que tenemos que tener claro es que lo que va a salir después de estas elecciones, bueno, es un gobierno enemigo del pueblo trabajador, un gobierno que va a tratar de ajustarnos, pero al mismo tiempo un gobierno
débil, que no va a ser tan fuerte, que no va a tener la posibilidad de ir y aplastarnos y aplicar una política total de ajuste, ¿no? Por lo menos inicialmente. Y en la medida en que realmente hay una resistencia popular muy fuerte que le impida aplicar este ajuste, se lo puede derrotar, ¿no? Y eso es a lo que apostamos, ¿no? Necesitamos la unidad para enfrentar este ajuste, la unidad para luchar contra este ajuste y en la perspectiva de construir una alternativa del pueblo trabajador para decir, bueno, no queremos esto, tenemos nuestra propia alternativa, tenemos nuestra propia idea de cómo se tiene que llevar adelante las cosas en el país, que pasa no por ajustar a los trabajadores, sino por ajustar a los oligarcas, a las transnacionales, a los grandes empresarios, que en estos días de crisis siguen saqueando el país, siguen enriqueciéndose, siguen garantizando sus grandes ganancias a partir de el uso y abuso del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es en ese marco que llamamos a esta segunda vuelta desde el Partido de los Trabajadores a votar nulo, blanco, a la abstención y en general, sobre todo, a organizarnos y la máxima unidad de acción para luchar frente al gobierno que salga, frente a la política de ajustes que ya nos están amenazando desde la primera vuelta, ya nos fueron amenazando que lo van a realizar y que realmente podemos derrotarlos y tener conciencia de eso. Podemos y vamos a derrotarlos y eso abre las posibilidades, muchas posibilidades en adelante, ¿no? Y sobre todo ahí lo que tenemos que pensar como trabajadores es que no tenemos que estar esperando que venga algún salvador, Arce, Evos, no. Tenemos que tener una propia alternativa del pueblo trabajador para, eh, una vez derrotado el gobierno ajustador, tener nuestra propia política. Bueno, eso básicamente, compañeros, compañeras. No sé si quieres ampliar algo, Miguel. Sí, estoy de acuerdo, solamente mencionar que ahora, claro, sectores están discutiendo las elecciones subnacionales, eh, y aquí en el caso de Cochabamba hay sectores campesinos que están buscando también hacer una alternativa subnacional, algunas alcaldías, lo cual puede ser positivo, pero siempre y cuando, claro, eh, estar totalmente separado de estos grupos de la derecha, ¿no es cierto? Este, porque toda esta elección fue una trampa electoral, se prohibió los partidos, se prohibió las unidades indígenas que constitucionalmente podían presentarse, supuestamente, y obviamente por la ley electoral casi imposible inscribir un partido de los trabajadores, ¿no es cierto? Este, entonces, los que se inscribieron fueron grupos de derecha y los que funcionaron fueron los partidos tradicionales, eh, muchos casi desaparecidos, pero que, bueno, aparecieron como alternativa. Bueno, en el caso de la democracia cristiana, que era, este, que puede ser el que gane finalmente. Entonces, es fundamental construir alternativas a los trabajadores en todos los niveles, como decís vos, Humberto. Y veremos si en algún lugar es posible conseguir siglas para presentar alternativas subnacionales en algunos lugares, pero más allá de eso hay que presentar una alternativa de poder, de decir, bueno, esto no tiene que gobernar más, este, porque están destruyendo el país, están saqueando el país. Es decir, este cambio, que es importante, que claro, ellos lo dicen, ¿no? Que ahora cayó el MAS, que el MAS no. eh, Bueno, ¿quién sube? Es decir, los neoliberales, los que quieren continuar una política de extractivismo, de saqueo al país. Y bueno, eso es lo que va a pasar, más allá del discurso tramposo que hacen, que no se entiende, pero que básicamente confirma que quieren apoyar a las transnacionales, el agronegocio, las grandes empresas, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Y después, es posible que intenten una coalición de gobierno para poder
más o menos estables, pero claro, va a depender muchísimo, como decías, Humberto, de la movilización de los trabajadores, que probablemente se dé y que se amplíe. Ojalá la, la nueva dirección de la COP pueda encabezarla, pero más allá de que lo haga o no lo haga, va a surgir por diferentes lugares. Por eso hacía la comparación con Perú o Ecuador, ¿no es cierto? Donde tampoco hay direcciones sindicales unificadas que puedan, pero que la gente está saliendo igual. Entonces, hay que buscar la manera de unir las organizaciones para enfrentar este desastre económico que se viene. Eh, Porque gane quien gane, la devaluación y el aumento de la gasolina, quitarle el subsidio a la gasolina, todo eso es lo que se viene, casi seguro, digamos, no, no, más allá de que casi hablan poco de eso, pero, pero es su política, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que viene para la gente, un aumento mucho mayor todavía de los precios. Así que bueno, esa resistencia hay que preparar eso. Y muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, entonces de esa forma nos preparamos para la siguiente semana y pues a votar nulo, blanco y sobre todo unidad y organización para enfrentar el ajuste del próximo gobierno. Y bueno, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión del 12 de octubre del 2025. Muy buenas noches a todos los que nos siguen Muy y ya buenas nos noches. encontraremos. Buenas noches, Miguel. Y ya nos encontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.